podemos, ahí está grabando, así después esto lo podemos subir al, así, esta la grabación, así después podemos subirla al, ahí sale el icono de que está grabando, la podemos, el campus. como la continuación de la clase. ¿Ah? Y entonces dice, estos procesos no son caprichosos, sino que el producto del desarrollo capitalista en su etapa de la globalización, donde el paisaje fabril es sustituido por un paisaje, por un paisaje simbólico o publicitario. El cambio de paradigma de la fábrica del shopping, ¿no es cierto? Y acá ya les voy a explicar qué quiere decir, ya no importa quién lo fabrica, sino que lo que importa es lo que importa es quién lo vende. Las actuales teorías de marketing empujan a las empresas a no pensar en sus marcas como una serie de atributos del producto a la manera clásica, sino en su papel en la vida cotidiana de los consumidores. Se dice que si las marcas se basan en significados o valores y no en atributos del producto, su tarea consiste en ofrecer a los consumidores, más allá del propio uso del producto, experimentar los significados de las marcas. Por ejemplo, Nike, más que las zapatillas, es la definición misma de la hazaña deportiva. Esta concepción va de la mano de la globalización. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, y esto lo veíamos nosotros en primer año cuando veíamos psicología de la percepción, ¿sí? Veíamos que el ser humano recibe recibe, se construye una imagen de su entorno en un 80% a partir de las imágenes visuales que percibe. Denme un segundo. De las imágenes visuales que percibe. Y entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver y analizamos qué era lo que pasaba seres humanos, no sé, la prehistoria, y vemos que hay, bueno, la prehistoria o pueblos originarios, vemos que esa capacidad que tenían de percepción a partir de lo visual la destinaban a identificar a lo mejor plantas que fueran comestibles de las que no eran, la identificaban a conocer respecto de algunos frutos que podían ser venenosos, la identificaban respecto de reconocer plantas que podían servirles para curarse determinadas heridas o determinadas dolencias, o para tener un caso así más cercano, se sabe, por ejemplo, que los esquimales reconocen como unos 27 tipos de nieve diferentes y clasifican 27 tipos de nieve diferentes, que son las que les permiten a ellos, ¿cómo se llama?, reconocer situaciones que tienen que ver con el clima en el cual viven, situaciones que tienen que ver con cuáles son las características de lo que está nevando, para saber respecto de eso cuánto tiempo más puede llegar a durar la tormenta o no, si es una tormenta que estés pensando que está terminando, qué animales son los que pueden estar caminando en una situación de nieve de unas determinadas características, cuáles son los que salen y cuáles son los que pueden estar en su madriguera. ¿Ah? Y en cambio nosotros hoy, por eso se llama el paisaje simbólico, vivimos en un universo marcario en donde lo que reconocemos a partir de lo que reconocemos a partir de esas imágenes que vamos recibiendo, tienen que ver con lo que sería lo que significa o el valor que tiene una determinada marca o cada una de las diferentes marcas, y lo que nos permite generar identificación, la pertenencia a diferentes grupos sociales u otro tipo de cosas que son las que hoy consideramos que pueden ser más valiosas para nuestra subsistencia en una sociedad de consumo que conocer qué tipo de planta es aquella o qué tipo de nieve es la que está cayendo. ¿Mm? Cuando habla de que ya no importa quién lo fabrica, sino quién lo vende, yo acá lo cruzaría un poco con lo que estábamos hablando el otro día, cuando nosotros veíamos las diferencias entre los teléfonos celulares. De golpe el teléfono celular, el iPhone, lo fabrica la misma fábrica que es Samsung, que es la que fabrica el teléfono Samsung, ¿no es cierto? Y entonces, o Nike hace fabricar sus zapatillas en la China,
o cuántas empresas hay que fabrican productos en China, y entonces de golpe ya no importa dónde se fabricó el producto o qué fábrica es la que la hizo, porque a lo mejor una zapatilla que tiene una industria que está armada para la fabricación de zapatillas, recibe un pedido de Nike y es la misma industria que después fabrica productos de New Balance, o que fabrica productos de Adidas, o que fabrica productos de otras empresas. ¿Ah? En este mundo global, y lo que hace que nosotros compremos entonces no es quién está fabricando el producto, sino los valores de marca que propone cada una de estas diferentes marcas. En este mundo global y postindustrial, el éxito no se basa en la producción, sino en las imágenes de marca. Si lo que los consumidores compran son marcas, las empresas empiezan a ser vendedoras de significado y no vendedoras de producto. Va un poco de la mano también con lo que hablábamos los otros días respecto de que la diferenciación entre la venta de productos y la venta de servicios. Esos significados empiezan a ser servicios, o empiezan a ser asociaciones de servicios o asociaciones de imágenes que yo tengo respecto de un determinado producto. Más aún, el proceso de producción se convertiría en un estorbo. ¿Ah? O sea, para las fábricas, hacerse cargo de la producción, o para las marcas, hacerse cargo de los procesos de producción empieza a ser un problema. Y es por eso que, o como cuando les contaba recién, fíjense, cuando hablábamos el otro día del tema de la marca Ser, que de golpe empieza a comprarle los alfajores que fabrica Gallo Oro, el alfajor de arroz, y lo etiqueta con la marca de Ser, a esa marca Ser, hacerse de una fábrica que se encargue de, de fabricar el alfajor, le significa un conflicto, un problema mucho más grave que el de comprarle directamente el alfajor a una empresa que ya se dedica a la fabricación de esos alfajores de arroz, y decirles, bueno, mira, en vez de envasarlo en tal etiqueta, me lo envasas en tal otra y me los vendés más barato. Fíjense que eso mismo es lo que sucede con todo lo que son las marcas blancas, que las marcas blancas se denominan en supermercadismo marcas blancas a las marcas que son de las distintas cadenas de supermercados, en donde, por ejemplo, los productos marca Bea o los productos Leader Price, creo que es, o Fisher Price, no, Leader Price, que son los que creo que maneja Carrefour, se venden con la marca del supermercado, o con una marca que es del supermercado, en donde el producto justifica el hecho de ser más barato a partir de que la persona o la fábrica que lo produce, ¿no es cierto?, no tiene que hacer este esfuerzo publicitario de posicionamiento, y este esfuerzo de posicionamiento lo ha hecho la marca del supermercado, y entonces vende los productos con su propia marca. Bueno, entonces se desplaza en muchos casos a factorías en lugares del tercer mundo, manejadas por subcontratistas sin responsabilidad social. Son lugares donde de mano de obra barata y leyes laborales permisivas. Entonces fíjense, el antiguo paradigma, que era el de que la marca era la encargada de la fabricación del producto, estaba manejado por la venta de productos. O sea, lo que diferenciaba era la venta de productos, la producción y la fabricación. En cambio, hoy este nuevo paradigma tiene que ver con la venta de significado. Aparece el término de mitología corporativa, que empieza a ser todo lo que esa marca tiene aparejado como valor, que es lo que nos está vendiendo, y tiene como mecanismo de fabricación, ya no la fabricación, sino la subcontratación de esos productos. Las empresas globales, en función de sus estrategias globales, necesitan vender productos idénticos en distintos países. O sea, si yo voy imagínense lo que sería la venta de un producto diferenciado para cada uno de los países para estas empresas. Ustedes no lo vivieron, pero cuando yo era chico, la marca, ¿cómo se llama? Rexona, no era Rexona, sino que era en Argentina Rexina. ¿Ah? Y los desodorantes y todos los productos que vendía Rexona, en Argentina, cuando yo les hablaba la otra vez del proceso, del proceso de internacionalización y globalización que se da en la Argentina durante la década del 90, y que el último gobierno que tuvo un esfuerzo así de una
de una economía cerrada fue el gobierno alfonsinista, ¿no es cierto? En ese momento el jabón era Rexina, ¿ah? Y cuando se ingresa a este proceso de globalización y de internacionalización y empiezan a entrar productos importados, lo primero que hacen las marcas que se fabricaban en el país y que pertenecían a corporaciones internacionales es empezar a cambiar los nombres y a utilizar los mismos nombres. ¿Mm? Para todo el país, cosa que el producto que se fabricaba en un determinado lugar del mundo, yo lo único que tuviera que hacer sea empacarlo y destinarlo a otro lugar del mundo y pudiera tener el mismo producto. Eso le permite a las empresas aumentar el volumen de fabricación y eso trae aparejado también todo lo que son las economías de escala. Es mucho más barato en determinados sectores industriales, fabricar una mayor cantidad de productos que fabricar una menor cantidad de productos. Entonces, de esa manera, vos decís, bueno, concentro toda la fabricación en un determinado país y de ese país distribuyo para todos lados. ¿Sí? Y entonces, yo para que se den cuenta, para que tengan una idea, Estados Unidos es un país que tiene 250, 260, casi puede ser que hoy ande cerca de los 300 millones de habitantes. Respecto de nuestro mercado, que somos 44 millones de habitantes, ¿ah? De golpe, fabricar o hacer una planta para la fabricación de pasta dentrífica, por ejemplo, en Estados Unidos va a tener una rentabilidad que va a ser mucho mayor que la que puede llegar a tener la Argentina, donde el mercado es más chico. Entonces, si yo de golpe internacionalizo todo eso, digo, bueno, para Latinoamérica, supongamos, tenemos 44 millones acá, Chile debe andar alrededor de los 20, Uruguay serán 12 millones de habitantes, Bolivia no tengo ni idea, Brasil anda cerca de los 240 millones de habitantes, empiezo a decir, bueno, me encargo de armar una planta que fabrique un determinado producto que voy a vender en todos esos países y de esa manera mis economías de escala van a ser más competitivas. ¿Mm? Las empresas globales, en función de sus estrategias globales, necesitan vender productos idénticos en distintos países, para lo cual necesitan necesidades y deseos homologados. Quiere decir, para que yo ese producto me funcione en los diferentes países, necesito que en todos los países existan las mismas necesidades y deseos. ¿Ah? Es decir, un solo discurso de consumo y comunicación. Tengo que tener el mismo discurso de consumo y de comunicación en todos los países. Esta estrategia entraría en conflicto con las particularidades culturales de los distintos mercados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque puede ser que haya una particularidad cultural. Cuando hablábamos nosotros de contexto cultural, hablábamos de que era todo lo que pensaba una determinada sociedad o las personas de una determinada sociedad en un espacio geográfico y una época determinada, ¿no es cierto? Y se producen conflictos culturales y de hecho hay conflictos culturales que inclusive nosotros mismos vivimos porque podríamos hablar de que un conflicto cultural ha sido toda esta cuestión respecto o el debate de la minería que se ha dado a principios de año. Si yo tengo otro conflicto cultural, puede ser, fíjense, las diferentes reacciones que han tenido los países respecto de esta cuestión de la pandemia del coronavirus, del COVID-19. ¿Ah? Y entonces, fíjense, si no es un conflicto cultural, ¿no es cierto? Eh, Muchísimo más grave, por ejemplo, lo que les contaba los otros días que estaba pasando en Brasil, en donde el presidente da un mensaje que se da de contraposición contra los que dan el vicepresidente y los gobernadores, y entonces hay como una doble, un doble discurso que hace que la gente en definitiva no termine de saber bien a quién hacerle caso. Lo mismo pasa con lo que ha sucedido en Chile. Tengo amigos que tienen hijos trabajando en Chile, en donde cuando nosotros empezamos a preocuparnos, nosotros me refiero como país, o acá se dieron las instrucciones de hacer la cuarentena y quedarse en las casas y evitar la movilidad y todo ese tipo de cosas, trataron de plantear en sus empresas que querían trabajar en su casa y le dijeron, no, mira, si no te gusta cuáles son las formas en las que tenemos de trabajar nosotros y las instrucciones que les estamos dando, anda y quédate en tu casa y renunciar. ¿Mm? Entonces puede haber, fíjense, los competidores de estas
de estos discursos globales de las grandes empresas empiezan a ser las costumbres nacionales, cada país puede tener determinadas costumbres, las marcas locales, porque si bien hablamos de globalización y estamos prestándole atención a las grandes empresas, estas... La interconnection is... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Porque me dice algo de que es inestable la conexión mía a internet. No sé si se Se han... escucha trabado. ¿Sí? Muy Sí, trabado. sí. ¿Quieren? No, no, hay Y cada veces que tanto se la se... escucha. O sea, Se escucha, pero se escucha. poquito. ¿Y por qué no chiflan en el momento? Pues lo otro que puedo hacer yo para que puedan escucharme mejor es eliminar mi cámara, digamos. Yo escucho bien. ¿Ah? Yo por momentos escucho mal. Yo escucho bien. Bueno. Soy Aimé. Bueno, de última después espero que lo que esté grabando, si estoy grabando desde mi computadora y puedan escucharlo bien en el momento de que... Sí, yo creo que se graba desde el que graba. Ajá. Bueno, si les empieza a resultar molesto me avisan y veo cómo hacer para cerrar la cámara y entonces lo que yo ocupo de la banda va con la imagen y con el sonido y no con la imagen mía hablando. Me imagino que eso puede servir para que sea un poco más fluida la conversación. Bueno. Bueno, y entonces fíjense, entonces frente a ese discurso globalizado que necesitan dar las empresas globalizadas, aparecen estas costumbres nacionales, las marcas locales y los gustos de cada región, que empiezan a ser valores de diferenciación en algunos segmentos socioeconómico-culturales. Lo que va a haber es la posibilidad de segmentar los mercados en el lanzamiento de productos ligados a particularidades regionales, con estrategias de diferenciación en el marco de las industrias locales dirigidas al mercado interno. Las pequeñas y medianas empresas son las que generan mayor puestos de trabajo. Acá lo que está diciendo es que empiezan a haber ventajas respecto de eso y que de alguna manera las políticas de los países deberían orientarse en ese sentido a tratar de darle esas ventajas a esas empresas, porque las empresas multinacionales controlan el 35% de la producción del mundo y ofrecen solo el 5% del empleo. ¿Ah? Entonces, en la medida que nosotros, como país o como región, tengamos orientado un mercado de consumo hacia donde se favorezca o donde se esté emitiendo una comunicación que de alguna manera en el contexto cultural fortalezca la idea de que es mejor comprar productos más cercanos, ¿no es cierto?, estaríamos beneficiando el desarrollo económico de una determinada región. ¿Se entiende? Sí. Bien, gracias. ¿Ah? Si los consumidores compran marcas, más allá de los productos que estén ligados a estos valores, pueden generarse estrategias de segmentación para ocupar estos espacios. Habría grupos de consumidores que necesitarían, como hecho simbólico o cultural, raíces en este mundo transnacional. Y este hecho, traducido a la actividad productiva y de diseño, se manifiesta en la desmasificación y la regionalización de las marcas. La elaboración de las diferencias, particularidades y valores regionales de los distintos discursos unificadores de la globalización. O sea, empieza a ser más importante o empieza a tener un valor el hecho de decir este producto se realiza en tal lado. Fíjense si no, por ejemplo, para esta Navidad pasada, en las redes sociales, frente a la situación de la falta de mano de obra y de la falta de recursos y de la caída de la cantidad de trabajo, cuántos grupos aparecieron en Facebook o por las redes sociales, o este tipo de cosas que lo que hacían era incentivar la compra no de juguetes importados, sino de juguetes de madera que se hacían en determinados lugares por métodos artesanales. Empiezan a aparecer, yo les digo esto, porque, por ejemplo, con la experiencia de mi mujer con los dulces, desde hace 2 años, participamos de un evento que se llama Casa Tomada, que es una casa en Chacras de Cobre, que es de una amiga y artista reconocida, que dice, bueno, en vez de que la gente, en vez de que la gente vaya y compre
los regalos en el shopping, armemos este evento acá en mi casa, y entonces aparecen distintos artistas plásticos, aparecen algunos fabricantes de joyas de acá de Mendoza, aparecen los dulces de mi mujer y algunos otros productos alimenticios de carácter regional, ¿no es cierto? Aceites de oliva y este tipo de cosas de carácter artesano industrial, o que pueden tener algún valor en cuanto a decir, bueno, son productos medianamente o de características premium, que a lo mejor en precio no tienen un valor que sea demasiado significativo respecto de otro, y que están transmitiendo otros valores, están contando otras cosas, están hablando de otra preocupación y de otro tipo de productos. No sé si lo vieron, no lo vieron, si lo vivieron, no lo vivieron, o si tenían conciencia de que se producían este tipo de movimientos sociales. ¿Ah? Y hay un grupo de consumidores que valora esto, valora la posibilidad de ayudar a un vecino respecto de la posibilidad de comprar un producto de carácter internacional que está hecho con un mercado generalizado, que está hecho para un mercado mundial. Para ejemplificar, dice, diversas maneras de segmentación simbólica dentro de un contexto cultural dado y de las posiciones objetivas del producto, un mínimo acercamiento al mercado de las cervezas, por ejemplo, indicaría que el producto se segmenta en principio en distintos lenguajes. Pueden ser lenguajes globales, nacionales y locales. Y fíjense esta imagen que aparece, bueno, va a aparecer más adelante. Hay códigos y convenciones generales de diferentes categorías que se cumplen en favor de la claridad de la comunicación con el cliente. El tipo de botella, usos cromáticos, tipografías, apelaciones heráldicas, etc. Sin embargo, hay productos que enfatizan su imagen internacional y otros con signos de diferenciación que los identifica con el productor de una determinada región. Al mismo tiempo, estas identidades se cruzan con la comunicación de la calidad de los ingredientes y la producción o el carácter particular del público. Para un correcto posicionamiento de un nuevo producto en una categoría, debería tenerse en cuenta las variables objetivas, los códigos convencionalizados de la categoría, ya sea para seguirlos o para modificarlos, y fundamentalmente las expectativas imaginarias de los distintos sectores de clientes posibles. En el cruce de la atención al contexto cultural, las ventajas objetivas del producto y los valores simbólicos, se define el posicionamiento del producto, el naming, la creación verbal de la marca y el diseño de la marca y el diseño de la botella y el etiquete. Y fíjense, no sé si entienden hasta acá, tienen preguntas, pero fíjense acá que acá algo me apareció. Bueno, ya veremos cuando termine de cargar. Fíjense acá aparecen botellas, ¿no es cierto? Chao. ¿Me siguen escuchando ustedes, no es cierto? Sí. Sí. Bueno, fíjense acá aparecen botellas, ¿no es cierto? Y fíjense, en este pórtico grande dice acá, está segmentado en global, nacional y local. ¿Ah? Y fíjense que la categoría de productos estándar, fíjense en el envase, todas presentan el mismo envase. ¿Ah? Y en las características de productos, en lo que son productos premium, aparecen envases diferenciados. En todas, menos a lo mejor en la de Jerome, que no puede utilizar un envase diferenciado. Pero fíjense que en las botellas de características premium, por lo general el envase que prima es el que tiene esta forma. ¿Está bien? ¿Ah? Y en cambio la otra es, en las primeras marcas, fíjense, la global, esta es una Budweiser, una Quilmes y una Andes, utilizan todos el envase estándar que es el porrón. ¿Está bien? En lo que es una cerveza estándar, una cerveza, digamos, ¿cómo se llama?, de venta masiva o de un precio reducido. En cambio, en lo que es un producto premium, aparece ya este tipo de envase. Entonces, fíjense cómo hasta desde el envase, una determinada categoría de productos me está invitando o me está sugiriendo que es un producto diferenciado. ¿A partir de qué? De las características del envase. ¿Está bien? Y de este otro lado aparece una segmentación por público, en donde puede aparecer una cerveza sin alcohol, una cerveza sin gluten, para los que son celíacos, o una cerveza negra particular. Y fíjense cómo, por ejemplo, Andes, cuando quiere lanzar al mercado para competir con este tipo de cervezas
que son las cervezas, ¿cómo se llama? Artesanales, ¿no? Quiere competir desde un producto, desde una marca que se dedica a la fabricación de cerveza por volumen, de características estándar, quiere competir o reposicionarse frente a lo que está ocurriendo con el desarrollo de la industria cervecera artesanal, utiliza un envase como estos y genera una marca nueva que es Andes Origen, en donde a lo que apela es a que, ¿qué me vienen a hablar? O sea, un poco el mensaje sería el siguiente: ¿qué me vienen a hablar a mí de qué es lo que es fabricar cerveza artesanal si yo nací siendo una cervecería artesanal? ¿Ah? Y entonces habla de origen. ¿Ah? O fíjense cómo en Quilmes, que es del mismo grupo empresario, Quilmes y Andes, todo el grupo Bember, ¿no es cierto? Hablan, no sé si se acuerdan de la cerveza, de la publicidad que proponía el sabor original, y entonces tenían a un viejo que hacía de una suerte de sommelier, probando la cerveza y decía, es el sabor original, y hablaban original, ¿no es cierto? Entonces, eso también es decirle eso, que me vienen a mí a decir o rescatar de alguna manera cuáles son los valores que propone la cerveza Quilmes a partir de irse hacia atrás y hablar de la trayectoria. ¿Ah? ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, sí. Vamos, bueno. Perdónenme que les pregunto, pero por ahí, ¿cómo se llama? Dudo de que me estén escuchando. En el sentido de que no sé, Estamos acá. no por ustedes, sino por la conexión. ¿Ah? Dice, Sí, sí, la escuchamos, profe. el rechazo crítico a los excesos de marketing, bueno, dice, como nuevos entornos, nuevos contextos culturales, lo sustentable. Habla de que el rechazo crítico a los excesos de marketing y el consumo global toma, desde el punto de vista del diseño, el camino del diseño sustentable. Es un compromiso de la producción y el diseño con la sustentabilidad del planeta. La generación del consumismo que trajo consigo la contaminación y la degradación del planeta y el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, ha ido generando esta idea. Nadie podría creer, por ejemplo, este es un valor que se impone en el contexto cultural, pero nadie le podría creer a una empresa transnacional lo del consumo sustentable. ¿Está bien? Sin embargo, yo les cuento de otro producto que puede llamarle la atención. No sé si ustedes saben de la mancha de plástico que hay sobre el Océano Pacífico. ¿Han escuchado? No. Googleenlo después y van a ver isla de plástico. La mayoría de Es los más grande que Francia, creo, eso. no, más grande que Europa. Bueno, Ese que es más grande que Europa. O sea, se produce por una cuestión de las corrientes, ¿cómo se llama?, oceánicas, en el centro del Océano Pacífico, casi orientado hacia el hemisferio norte, más bien en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, que es el espacio que estaría dividido, no sé, entre Canadá y Estados Unidos del lado del este, Japón y toda la costa de Asia en el oeste, Alaska y el mar de Bering al norte, y yo les diría que está del Ecuador, debe andar más o menos en los 33 grados de latitud, una gran mancha, ¿no es cierto?, que se ha juntado de todo el plástico que anda flotando por Googleenlo después porque es impresionante. Y entonces empezamos a hablar de que a qué empresa se le podría creer esto. Y entonces yo les cuento de unas zapatillas que después googleenla, que saca Adidas, en donde el discurso de comercialización tiene que ver con que están los tejidos con los que está hecha la tela, con la que está hecha la zapatilla, está tejida a partir de un hilo de plástico que se obtiene del reciclado de los plásticos que están flotando en esta isla de desperdicios. Y entonces un par de zapatillas de estas características anda alrededor de los, no sé, $7.000, $10.000. Entonces les pregunto, bueno, ¿a quiénes les puede tentar? ¿Quiénes pueden ser las personas que compren estos productos? Y las personas que compran estos productos, indudablemente, ya no se trata nada más de que salvar el planeta, sino de lavar alguna culpa que pueda tener que ver con un nivel de ingreso desmedido frente a una situación que no es del todo, ¿cómo se llama?, clara, digamos, no sé,
cómo explicarlo. Pero sin duda, alguien que tiene para gastarse $10.000 en un par de zapatillas gana una barbaridad de plata y probablemente esté orientado a todo lo que tiene que ver con el mercado bursátil de Nueva York. La bolsa de comercio, todo ese tipo de cosas, que son, ¿cómo se llama?, grupos sociales que viven de, entre comillas, podríamos hablar la usura, que es este préstamo de dinero en función orientado a la producción o otro tipo de cosas, pero en donde se ganan, no sé, la burbuja inmobiliaria. Me imagino que para una persona que se dedique a este tipo de mercado, el hecho de la burbuja inmobiliaria en algún momento tiene que haberle generado algún tipo de culpa, ¿verdad? Pero por otro lado, yo digo, bueno, ¿cuántos de ustedes pueden creer que una empresa como Bagley pueda tener realmente una preocupación por la sustentabilidad? O una empresa como la Coca-Cola puede tener una preocupación por la sustentabilidad en una provincia o en un contexto como el nuestro, en donde como empieza cualquier empresa de refresco, en donde cada vez que hay una tormenta y se nos tapan todas las acequias a partir de la cantidad de envases que existen flotando o que pasan flotando por diferentes lugares. Envases, ¿no es cierto?, que hoy, frente a este crecimiento de esta preocupación por la sustentabilidad, la Coca-Cola nos invita a volver al envase retornable. Y permanentemente está haciendo esfuerzos publicitarios en relación al envase retornable. No con la intención de que nosotros nos pasemos al envase retornable, porque a la Coca-Cola le resulta mucho más económico vender productos en envases descartables que en retornable, porque el retornable le exige de llevar de vuelta el producto, el envase vacío, hasta la planta, de tener una lavadora, de tener gente dedicada a la lavadora de botellas y todo lo demás, y de imagínense, hoy, cuando yo era chico, se envasaba acá en Mendoza, pero por estos procesos de centralización que les decía, los productos que nosotros consumimos de la Coca-Cola están envasados en Córdoba. Entonces, ¿cuánto le cuesta a la Coca-Cola, ¿no es cierto?, que no transporta ya los productos en sus propios, ¿cómo se llama?, camiones, sino que transporta a través de una empresa de logística, ¿no es cierto? Y entonces el producto que trae los envases no retornables de Coca-Cola, el camión que trae esos productos a Mendoza, se vuelve llevando de Mendoza hacia Córdoba algún producto que se elabore acá y en Córdoba puedan necesitar, ¿no es cierto? Y entonces se paga medio flete, digamos, paga el flete de traerlo. Si de golpe tiene que empezar a traerse la... Sí, escucho.